Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestra primera sesión extraordinaria. Mi nombre es César Cueva, soy coordinador del Journal Club Conservación de Alimentos, perteneciente a la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad presentaremos el tema conservación de alimentos a partir de sus productos de origen vegetal, a cargo del doctor Fabián Rico Rodríguez, quien es PhD en Ingeniería Química por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero de alimentos por la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, investigador en diseño de bioprocesos y biopreservación de alimentos, docente de planta de la Universidad de Cartagena y con experiencia en planta y procesos de diseño y línea de producción para alimentos procesados de origen vegetal. Le damos la más calurosa bienvenida a todos los presentes y se les pide que puedan hacer las preguntas o dudas que tengan a través del chat y al final serán contestadas por el ponente. Bienvenido, ingeniero Fabián. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha. Ok, Adelante. vale. Entonces, bueno, voy a dar inicio entonces a la charla. Bueno, César, muchísimas gracias por la presentación y pues también muchísimas gracias por la invitación a presentar pues uno de los trabajos que he hecho sobre el tema en mención. Eh, Hoy voy a hablarles de tal vez uno de los primeros trabajos que hice en este tema de conservación de alimentos y pues nada, espero que el tema sea de interés y pues nada, también espero poder contestar con gusto las preguntas que tengan sobre el tema. Bueno, voy a iniciar recordando algo importante y es que los alimentos eh, cuando se estudian desde la ciencia, la tecnología y la ingeniería de alimentos, se estudian desde cuatro áreas principales. La primera área, que es el área física, en donde nosotros evaluamos propiedades como la textura, propiedades como el color y todo lo que tiene que ver con esos atributos que son de forma visual, que se pueden cuantificar de manera física del alimento. También tenemos el estudio de los alimentos desde el punto de vista químico, en donde nosotros lo que queremos saber es su composición, cuál es, por qué componentes nosotros podemos, pues vamos a encontrar en su mayoría en este tipo de alimentos, si son proteínas, lípidos, agua, eh, carbohidratos, micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera. Asimismo, debemos entender un alimento desde sus características biológicas y particularmente las microbiológicas, debido a la interacción que todos los alimentos van a tener con el ambiente que los rodea y con los microorganismos que en ese ambiente son capaces de existir. Y adicionalmente, una que es tal vez la más importante, es el estudio de los alimentos desde la parte sensorial, desde el aspecto sensorial, que es pues cómo es la interacción del alimento con el consumidor, con con aquella persona que ingiere los alimentos y cómo esa persona percibe un alimento, ya sea fresco o procesado. Una vez nosotros pues conocemos ese alimento desde sus diferentes acercamientos, desde estos diferentes puntos de vista, pues lo que nosotros queremos saber es también cuál va a ser ese comportamiento del alimento con el medio ambiente. Y una vez, y cuando nosotros hablamos del medio ambiente, pues también queremos saber de las reacciones de deterioro que puede sufrir ese alimento por causa por causa de todos esos factores medioambientales, ya sean factores biológicos, factores físicos como humedad, como la temperatura, como la presión o otro tipo de aspectos que pues puedan llegar a incidir directamente sobre la calidad de este alimento. A grandes rasgos, pues
Durante toda la historia de la humanidad se ha hablado, se ha tratado de conservar los alimentos y durante muchos años pues se han utilizado diversas técnicas, unas que se han trabajado desde la prehistoria, desde cuando no había ninguna forma de registro escrita de cómo conservar los alimentos, hasta otras que nosotros ya podemos, pues ya conocemos y se encuentran bien documentadas en las bibliografías. Algunas de ellas, pues puede ser, por ejemplo, la fermentación de alimentos, la congelación de alimentos, que eran técnicas que se usaban desde hace mucho tiempo. También podemos hablar de técnicas como el salado o el ahumado, técnicas mucho más recientes como son la refrigeración o el enlatado de alimentos y una que se ha utilizado después de los años 50, que es la preservación química de los alimentos. Pero acá es donde viene como todo el meollo del asunto y es, ¿esta preservación química es buena, es mala, es saludable o es tóxica? Y ha habido toda una serie de debates en torno a si los aditivos químicos que se utilizan para la conservación de alimentos pueden o no causar enfermedades en el ser humano. Y si aparte de preservar los alimentos, pues pueden conferir alguna otra propiedad o por el contrario, van a ser agentes tóxicos. Y debido a que pues muchas personas, los investigadores, no se ponen de acuerdo sobre sobre estas ventajas, pues porque han habido resultados que son contradictorios o porque no hay suficiente información o suficiente estudio sobre los aditivos que se están usando para conservar, pues ha habido una creciente demanda por alimentos que no tengan estos compuestos químicos y que estos alimentos sean lo más parecidos a los naturales o que tengan la menor cantidad de aditivos de origen químico, de síntesis química, mejor dicho. Y pues esta población ha ido creciendo y por lo tanto la demanda de este tipo de alimentos también ha ido creciendo muchísimo. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de biopreservación de alimentos, a lo que nos referimos es a la extensión de la vida útil de los alimentos empleando conservantes que se encuentran naturalmente presentes en la naturaleza y que por encontrarse naturalmente en la naturaleza, nosotros asumimos que pues que estos alimentos no van a causar ningún daño a la salud, aunque pues esto de que no causen daño por ser naturales aún está en discusión, porque también podemos encontrar compuestos que pueden llegar a ser tóxicos y que se encuentran naturalmente en los alimentos o ya sean de origen animal, de origen vegetal o microbiano. Cuando nosotros hablamos de biopreservación de alimentos, particularmente en la industria, la podemos hablar desde tres diferentes puntos de vista. Cuando nosotros empleamos microorganismos, cuando empleamos los metabolitos de esos microorganismos o cuando utilizamos los metabolitos de productos vegetales. En el primer caso, pues nosotros encontraremos las bacterias acidolácticas, em, que además de producir ácido láctico, generalmente son capaces de competir con el huésped y solamente con su presencia pueden inhibir el crecimiento de otro tipo de microorganismos. También podemos hablar de conservación a través del uso de levaduras, como es el caso de levaduras, por ejemplo, para algunos productos lácteos fermentados, entre otros, o también mohos, por ejemplo, cuando hablamos de quesos, de algunos quesos que son preservados a través de la presencia de algunos tipos de mohos.
También cuando nosotros hablamos de metabolitos microbianos, particularmente hablamos de bacteriocinas, aunque también podríamos hablar, por ejemplo, de los ácidos orgánicos o de los compuestos o de otros compuestos que tienen capacidad antimicrobiana y que pueden ser purificados y adicionados después a los alimentos. Y en el último grupo, nosotros vamos a encontrar también metabolitos de origen vegetal, desde ácidos orgánicos como ácido cítrico, como ácido, y podríamos hablar en general de varios ácidos orgánicos. También podemos hablar de polifenoles y el último grupo, que ha sido el de pues, particular interés para mí, que es el de aceites esenciales. Eh, Existe, como les decía, toda una contradicción en cuanto al uso de aditivos naturales versus los aditivos químicos. Todos ellos tienen ventajas y desventajas, pero en común, ¿qué podemos decir nosotros? Que son usados para incrementar la vida útil, para aumentar la seguridad, tanto microbiológica, reducir las enfermedades transmitidas por alimentos y reducir la carga microbiana patógena relacionada también con esto. Pero pues aparte, como ventajas de la biopreservación, se tiene que son metabolitos de origen natural, sin ningún, son alimentos que no tienen ningún tipo de químicos para extender su vida útil. En general, se dice que, que reduce tratamientos físicos, aunque es de aclarar que normalmente los aditivos conservantes se utilizan como coadyuvante con otro tipo de tratamientos para extender la vida útil. Y pues la idea también es extender la calidad nutricional de este alimento. Bueno, en ese orden de ideas también existen diferentes clasificaciones de los alimentos, pues en función de qué tan procesados o no pueden estar los alimentos. Nosotros hablamos de primera, segunda, tercera y cuarta gama en función del proceso que sufre. Cuando hablamos de primera gama, pues estamos hablando de alimentos que no han sido transformados y son alimentos que van directamente del campo a la mesa, es decir, vegetales frescos, etcétera. Los de segunda gama, que son alimentos que ya han sido sometidos a tratamientos térmicos como esterilización, cocción, etcétera. Los de tercera gama, que ya son alimentos congelados o ultracongelados. Y los de cuarta gama, que son alimentos, particularmente frutas, y hortalizas que han sido sometidas a un mínimo procesamiento, es decir, un lavado, un troceado y un envasado para su consumo. Obviamente también incluida una sanitización con algún agente desinfectante. Eh, este tipo particular de alimentos, pues ha tenido, los alimentos de cuarta gama han tenido una demanda creciente en los últimos años en los mercados internacionales, en los mercados nacionales. Y precisamente este grupo de alimentos, debido a que son muy frescos, son alimentos ultra frescos, pues requieren también de extender su vida útil o de manejar adecuadamente sus condiciones de calidad para poder pues extender su vida útil y poderlos tener en el mercado y posteriormente en nuestros hogares por el mayor tiempo posible. En ese orden de ideas y con esa pequeña introducción, les voy a hablar sobre este trabajo que, como les decía, fue uno de los primeros trabajos que yo realicé. Es un trabajo que me gustó muchísimo y fue un estudio que se llama Influencia de recubrimientos de quitosano y aceites esenciales de cítricos sobre la vida útil del mango mínimamente procesado. Este estudio se realizó en la Universidad Nacional de Colombia y pues fue uno de los diferentes, de los varios resultados que se obtuvieron a partir de una tesis de maestría. Eh, y pues bueno, entonces con respecto a este tema, pues vale la pena mencionar que aquí en Colombia, Colombia es un país con una pues biodiversidad bastante grande, una cantidad de recursos naturales que no han sido explotados
cantidad como se merece y sobre todo que a nivel de productos vegetales, particularmente frutas, existe una gran variedad como muy seguramente existe también en Perú. Particularmente aquí cuando hablamos de que podemos decir que Colombia está dividida en varias regiones, con geografías y características geográficas muy diferentes. Y podemos decir que particularmente esta región en naranja, que es la región andina, y esta región en azul, que es la costa Caribe, son las dos regiones del país que más, que producen la mayor cantidad de mango en Colombia. Y pues bueno, con respecto a esto, cabe mencionar que Colombia tiene una extensión de 11 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 70.000 kilómetros cuadrados corresponden a áreas cultivables, pero de las cuales solamente 10.000 kilómetros cuadrados han sido cultivados, no solamente en productos frutas, sino también vegetales, hortalizas. Eh, en 2018, Colombia produjo en total de frutas 10.843.000 toneladas de frutas que se utilizaron tanto para consumo interno como para exportación, particularmente a Estados Unidos y países europeos, que como es de su conocimiento, en esas regiones, en esas zonas geográficas, se apetecen mucho las frutas de origen tropical debido a los sabores y las texturas que ellos exhiben. En particular, nosotros en Colombia producimos alrededor de 262.000 toneladas de mango y pues es una fruta que se comercializa muchísimo a nivel nacional y pues también que se exporta bastante al exterior. Colombia maneja alrededor de 10 especies eh, comerciales, de 10 especies que se cultivan a nivel mundial, pero adicionalmente tiene 23 especies que son producidas, que han sido producidas y manejadas genéticamente, bueno, aquí en Colombia, y pues que se han adaptado muchísimo a las condiciones características geográficas de aquí de Colombia. Em, en general, se puede decir que el mango es una fruta muy apetecida por sus características sensoriales, porque es una fruta muy dulce, porque es una fruta rica en antioxidantes y pues en general por todos esos atributos aromáticos que posee esta fruta. Se consume principalmente en fresco, aunque aquí en Colombia también es muy común consumirla consumirla en jugos, en zumos de fruta y algunos productos procesados. Mm, Dentro de estos productos, pues vale la pena mencionar también los mínimamente procesados, el mango mínimamente procesado que es pelado, troceado y empacado. Y pues también vale la pena mencionar que se consume en diferentes estados de madurez, desde lo que se conoce como el mango biche o mango verde, hasta el mango ya cuando ha alcanzado su etapa más alta de madurez. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de que se produce mango mínimamente procesado y para cualquier alimento mínimamente procesado, nosotros vamos a tener que hablar también de el empaque que tenemos que usar. Al no tener el mango su empaque natural, esa cáscara que lo proteja, pues nosotros vamos a tener que proveer al alimento de una barrera que impida su paso, impida el paso de agentes extraños y lo proteja del medio ambiente que lo rodea. En ese orden de ideas, normalmente se utilizan em, plásticos polímeros como polipropileno para empacar el alimento, aunque ya también se están utilizando, por ejemplo, empaques de ácido poliláctico, que es un polímero de origen microbiano 100% degradable y pues que facilita el manejo por todos estos temas ambientales. Pero también es importante mencionar que se busca que
como parte del empaque o del proceso de empaque del alimento, pues puedan existir sustancias eh, que puedan proteger al alimento y que estén directamente en contacto con él. Aunque se han hecho estudios también para la adición de compuestos químicos de origen químico y medir su cinética de degradación y de efectividad. Para evaluación de la muerte microbiana, pues también particularmente se han utilizado algunos compuestos que en forma de recubrimientos. Estos recubrimientos de los que les voy a hablar son algunos polímeros de origen animal como el quitosano. El quitosano es una molécula, es un polímero obtenido, conformado principalmente de unidades de la N-acetil, N-acetil glucosa y se encuentra particularmente en el exoesqueleto de insectos y de crustáceos, aunque también se puede encontrar en algunos hongos, sí, en algunos eh, eh, bueno, hongos macromicetos. Eh, Adicionalmente, junto con los aceites esenciales, junto con con el quitosano, también se ha evaluado la efectividad de algunos aceites esenciales que han sido extraídos particularmente de cáscaras de diferentes alimentos. Se han evaluado aceites esenciales de diferentes partes de las plantas. Sin embargo, se ha encontrado que particularmente las hojas y las cáscaras son las partes de la planta que poseen aceites esenciales con mejores características antimicrobianas, aunque por supuesto esto va a variar muchísimo de la especie de la que estemos hablando y va a variar muchísimo también de aspectos geográficos y características propias de la planta, ¿no? Aquí les puedo mostrar en esta gráfica algunos de los compuestos que comúnmente se encuentran en aceites en las estructuras de las cáscaras de algunos cítricos, donde nosotros podemos encontrar tanto, por ejemplo, compuestos fenólicos y podemos encontrar también terpenos, que todos ellos exhiben ciertas características tanto de aroma como de actividad antimicrobiana. Cabe la pena mencionar que estos aceites esenciales pueden ser obtenidos por diferentes técnicas y en función de las técnicas que se utilicen para extraerlos, pues también van a ser esas propiedades que exhiban y pues va a ser también la relación de compuestos aromáticos que van a tener en su mezcla. En ese orden y ya hecha esta introducción, ¿qué fue lo que se planteó realizar en ese trabajo? Bueno, pues se buscó evaluar los parámetros físicos, microbiológicos, estructurales y sensoriales del mango mínimamente procesado con recubrimientos comestibles de quitosano y aceites esenciales de limón y naranja. Aquí vale la pena mencionar que lo que se pretendió con este trabajo, que tuvo el mismo título de tesis de maestría, fue como tratar de hacer una evaluación global de lo que ocurría con el alimento. ¿Esto por qué? Porque muchos de los estudios que se disponían, de los que se disponía en ese momento, se dedicaban solamente a una pequeña parte. Por ejemplo, estudiaban los aspectos microbiológicos, otros estudiaban solamente la estructura química y cómo era la interacción físico-química del alimento. Pero muchos de esos estudios dejaban de lado un aspecto muy importante que era los atributos sensoriales. Y pues para nosotros como ingenieros de alimentos es muy bien sabido que si nosotros no evaluamos a los alimentos como un todo, pues no vamos a poder tener los resultados que nosotros buscamos y en ese orden de ideas debemos entender un alimento como un todo, como un producto que tiene diferentes características y que cada una de esas características van a interactuar entre sí y van a hacer que el alimento tenga o no una aceptación al momento de ser comercializado y consumido. Bueno, ¿cuáles fueron las materiales, los métodos que se usaron?
Bueno, para el mango, para las materias primas, lo primero que se utilizó fue mango. El mango que se utilizó fue uno de los más consumidos, más comercializados aquí en Colombia, que es la variedad Tommy Atkins. Y el mango Tommy Atkins se encontró en un estado de madurez netamente comercial, es decir, justo cuando salió al mercado se consiguió de una cadena de supermercados debido a que esta variedad normalmente es consumida, es conseguida en el mercado o en fresco, es decir, la fruta entera o la fruta troceada lista para consumir. No es una variedad que se utilice para otros procesos diferentes. El quitosano, pues fue un quitosano con un alto grado de acetilación y un peso molecular medio, eh, obtenido de la cáscara de crustáceos. Los aceites esenciales fueron aceites esenciales de limón y naranja. Estos aceites fueron caracterizados, no en este trabajo, pero sí el proveedor de este aceite lo tenía plenamente caracterizado. Y, y estos aceites esenciales pues fueron de limón y naranja, fueron adquiridos también aquí en Colombia, pero de origen brasileño. En cuanto a los estudios que se hicieron, bueno, se evaluaron variables físico-químicas como la pérdida de peso, los sólidos totales, la acidez total, contenido de ácido ascórbico y fenoles totales y capacidad antioxidante. Pues para fenoles totales se utilizó la técnica de Folinsio-Caltó y para capacidad antioxidante solamente se manejó FRAP. En el proyecto se manejó también ABTS, pero pues en un momento les contaré por qué no está reportada en este trabajo. También se habló de variables texturales como color, firmeza y elasticidad y de variables microbiológicas que se evaluaron mesófilos aerobios viables, se evaluaron coliformes totales, coliformes fecales y presencia-ausencia de mohos y levaduras. Y dentro de las variables sensoriales, pues se realizó una prueba de aceptación del grado de aceptación sensorial, donde se evaluaron pues el color, el olor, el sabor y la aceptación general del alimento como un conjunto. Y bueno, a nivel estadístico, eh, es necesario mencionar que se manejaron 4 tratamientos. Un tratamiento control, un tratamiento que tenía solo quitosano, un tratamiento que tenía quitosano y aceite esencial de limón y un tratamiento que tenía quitosano y aceite esencial de naranja. Aquí también cabe mencionar que las concentraciones que se usaron tanto de quitosano fue de 2,5%, que fue la que in vitro mostró la mejor capacidad, actividad antimicrobiana, al igual que aceite esencial de limón y de naranja, se utilizaron aproximadamente 0,8% de la solución de recubrimiento, que fue fueron las soluciones que mostraron mayor actividad, aunque más adelante les hablaré de ello. El diseño estadístico entonces fueron 4 tratamientos y se realizó un diseño de bloques completamente aleatorizados en donde los tratamientos pues eran estos que ustedes ven acá y se bloqueó en el tiempo. Se hizo un estudio a los 0, a los 4, a los 8 y a los 11 días de vida útil. Después de ese tiempo pues se decidió no continuar el estudio porque comercialmente la vida útil para este tipo de alimentos es de 11 días en el mercado, valga la redundancia. Y para las pruebas de evaluación sensorial se utilizó un análisis de Kruskal-Wallis, es decir, un análisis no paramétrico, para evaluar y para evaluar si existían diferencias o no entre tratamientos, se realizó una comparación de medias de Tukey. ¿Qué resultados se encontraron? Bueno, en principio se encontró que la muestra que no tenía, que no tenía ningún tipo de recubrimiento fue la muestra que presentó un mayor porcentaje de
pérdida de humedad, y no solo eso, sino que la pérdida de humedad en los primeros días de almacenamiento fue mucho más rápida que, que las demás muestras, mientras que los aceites esenciales las muestras con aceite esencial del limón naranja y con quitosano tuvieron una pérdida de humedad al principio mucho más lenta, también fue mucho menor estadísticamente hablando que la muestra control. Aquí lo que nos da a entender es que la pérdida de peso está relacionada con el quitosano debido a que los tres tratamientos con quitosano y aceites esenciales tenían la misma concentración de quitosano. Entonces lo que nos da a entender es que el quitosano era capaz de retener mayor cantidad de agua que si lo comparábamos con el alimento fresco. Esto también lo veíamos pues en los aceites, en los sólidos solubles totales debido a que el tratamiento con quitosano fue el que en su mayoría presentó mayor cantidad de sólidos solubles totales, que es lo que se desea, mayor contenido de azúcar y otros compuestos sólidos del mango. Adicionalmente, pues aquí también tenemos que para la acidez total, está expresada en gramos de ácido cítrico por 100 gramos de muestra, se puede ver que hubo una reducción. Sin embargo, esta reducción pues no fue significativa en ninguno de los casos, no fue estadísticamente significativa. Esto no solamente se debe a los recubrimientos, sino que también se debe a que el mango pues no es una fruta particularmente ácida, y a que el estado de madurez en el que inició el estudio era en el momento en el cual pues el mango ya había alcanzado un grado de madurez fisiológica suficiente para que pues el contenido de ácidos no aumentara. Y pues al final esto también va a estar relacionado con los ácidos generados por microorganismos presentes o que podían haber llegado al alimento durante el almacenamiento. Y en cuanto al ácido ascórbico, pues también se notó una reducción, pero esta reducción no fue significativa entre tratamientos, pero tampoco fue alta. Es decir, que el ácido ascórbico presente en el producto, pues fue casi constante durante todo el tiempo de almacenamiento, lo cual es muy bueno porque, pues, este es es uno de los ácidos predominantes del mango. Cuando nosotros hablamos de la capacidad antioxidante, nosotros podemos ver que el aceite esencial de limón, este de acá, ese fue el que tenía una mayor concentración de compuestos fenólicos. Y esa mayor concentración, pues también es bastante significativa, pues para otros procesos que también están relacionados con la carga microbiana del alimento. Mientras que los otros, como el aceite esencial de naranja y el tratamiento quitosano, no tenían tanto contenido de compuestos fenólicos, y cabe mencionar que muchos de estos compuestos fenólicos eran particularmente dados solamente por la fruta, por la muestra, que naturalmente también tiene compuestos fenólicos dentro de su composición, dentro del mango. Y pues el tratamiento control, que era el que tenía menor cantidad de compuestos fenólicos. También aquí nosotros podemos ver que en cuanto a la actividad antioxidante por FRAP, pues también fue el limón el que tenía la mayor cantidad de compuestos antioxidantes, y que aquí sí se vio una disminución también marcada de este aceite esencial, y pues fue el que presentó también diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. Y aquí les cuento, nosotros también trabajamos con DPPH, perdón, con ABTS. DPPH no lo hicimos, trabajamos con ABTS, también como un indicador de actividad antioxidante. Normalmente se maneja fenoles totales y al menos dos técnicas antioxidantes, o es lo que se sugiere.
aunque también es de mencionar que hoy en día las técnicas con antioxidantes químicos son bastante cuestionadas, pero en ese momento eh, resultó que por ABTS, a pesar de que la prueba estaba estandarizada y contaba con certificación de calidad, eh, la prueba de ABTS nunca arrojó resultados concluyentes. Se repitieron varias veces los ensayos y los resultados siempre tenían una variabilidad alta para las muestras de mango, nunca para las curvas, nunca para los patrones, nunca para los blancos o los controles, pero sí para las muestras de mango, lo que simplemente no dio resultados concluyentes y por lo tanto no se colocó dentro de estos resultados de este artículo. En cuanto a las variables de color, dentro de las variables texturales, eh, se estudió el color en la escala LAB. Aquí solamente les presento LAB, pero también hicimos variación total de color y también hicimos tono y croma. Pero pues se notó, o sea, las diferencias significativas siempre fueron la variable A, que es la variable que eh, identifica o que detecta variaciones de color de verdes a rojos. Y se encontró que efectivamente el aceite con quitosano, debido a las características perdón, sí, el aceite esencial y las muestras en general que contenían quitosano eran ligeramente más oscuras porque el quitosano, el recubrimiento de quitosano a esa concentración usada de 2,5%, pues presentaba una ligera turbidez que pues fue transferida o transmitida al mango después de recubierto. Entonces se encontraron diferencias significativas, fue los recubrimientos con quitosano en comparación con la muestra control. Aquí también, pues en cuanto a la firmeza y a la elasticidad, que son dos variables, pues sí, muy importantes a nivel de textura, no se encontraron diferencias significativas. La estadística mostró que durante los 11 días de almacenamiento, ninguna de las muestras era significativamente diferente de las otras. Esto es muy bueno porque también da a entender que el procesamiento que se le dio al mango estuvo bien. También que si nosotros quisiéramos conservar el mango desde el punto de vista de textura, lo podríamos hacer por un periodo mucho más largo del tiempo. Ahora ustedes también se preguntarán por qué no hicimos, por ejemplo, un TPA. Bueno, resulta que hacer el TPA, aunque bien sí lo podríamos hacer porque estas pruebas se hicieron con ese equipo, no se utilizó, no se hizo esa técnica porque para el mango eh, mínimamente procesado, las variables significativas son estas dos. Yo evalúo qué tan firme es el mango en el sentido de que si no es firme, el consumidor no lo va a comer. Y no va a querer ese producto. Y en cuanto a la elasticidad, porque pues debido a esa urgencia propia de los productos vegetales y a esas características de esa textura, pues se quiere un mango que sea ligeramente elástico, pues gracias a su composición de fibra y otras y otros compuestos de estructurales. Entonces, pues solamente se evaluó firmeza y elasticidad y pues en comparación con una ATP, con un TPA, perdón, que podría haber sido usado en esta prueba. A nivel de microbiología, pues nosotros en esta tabla, ustedes pueden ver que no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las muestras. ¿Qué significa? Que aunque hubo crecimiento de microorganismos que se encontraron, nunca se encontraron coliformes fecales, vale aclarar, pero sí se encontraron coliformes totales, mesófilos, aerobios y mohos y levaduras.
el crecimiento de estos compuestos, de este tipo de microorganismos, siempre estuvo dentro de los límites de calidad establecidos por la normatividad colombiana y adicionalmente nunca superaron pues valores que pusieran en riesgo el alimento desde ningún punto de vista, por lo que si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos podido extender el ensayo desde el punto de vista microbiológico al menos otros 3 días. Sin embargo, pues, como les decía, a nivel comercial, no, en Anaquel nunca se va a encontrar un mínimamente procesado de mango con más de este tiempo de procesamiento. Y a nivel sensorial, que es uno de los aspectos también pues más relevantes, pues se encontró que a nivel de sabor, los aceites esenciales de limón y naranja presentaron como los mejores perfiles del alimento en cuanto a su evaluación. Por ejemplo, para el sabor, el aceite esencial de limón fue el que confirió mejores atributos sensoriales al alimento. Y y bueno, y en cuanto a aceptación general, pues no hubo mucha diferencia, pero en cuanto a sabor y al aroma que se sentía, sí hubo diferencias significativas para el aceite esencial de limón. Y pues ese aceite esencial de limón fue comparable con el producto sin ningún tipo de recubrimiento, con el control. Cabe aclarar que la evaluación sensorial se realizó el día después, el día uno al día uno de preparados los alimentos. Nunca se evaluó en el tiempo, precisamente porque al no conocer las características microbiológicas del alimento, no sabíamos si era microbiológicamente seguro para los consumidores. Bueno, y como conclusiones de este trabajo, pues encontramos que el mango mínimamente procesado con quitosano y aceites esenciales fueron de limón, perdón, aquí me comí el limón, fueron los de mayor aceptación sensorial. Adicional que el potencial antioxidante de las muestras con limón fue también el más alto y la muestra del tratamiento de quitosano aceite esencial de limón mostró también las mejores características de estabilidad, color, al color, firmeza y mayor efecto antimicrobiano, que pues aunque en la tabla no se ve, al momento de hacerlo gráficamente, aunque no hubo unas estadísticas, diferencias significativas, el aceite de limón siempre mostró un menor crecimiento de microorganismos en comparación con los demás. Fue visualmente, pero no estadísticamente comprobado. Estadísticamente no hubo diferencias. Y por otro lado, pues aquí la carga microbiana nunca estuvo, perdón, por encima de los límites de calidad permitidos por la normatividad colombiana. Bueno, básicamente este fue el trabajo que se hizo y pues bueno, gracias por la atención y quedo disponible entonces a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Fabián. Excelente presentación por parte de César y todos los miembros del Club de Conservación de Alimentos. Le agradezco por su tiempo. Vamos a empezar con la ronda de preguntas para los que están presenciando esta exposición. Se les pueden dejar sus preguntas en el chat de esta sesión, pero también a los que nos ven por vía Facebook de la página del Journal Club, también por ahí vamos a estar leyéndolos. Acá tenemos una pregunta que nos hace el amigo César, que según los resultados que se presentan en su trabajo, doctor, ¿a qué otra materia prima, en este caso podría ser una fruta, se puede aplicar estas técnicas de tal manera que pueda permitir su comercialización, alargar la vida útil y tenga a su vez una buena aceptación sensorial? Bueno, en realidad las técnicas de recubrimientos comestibles han sido usadas en diferentes tipos de alimentos. Han sido usadas, por ejemplo, en lácteos como en quesos y han sido usadas, por ejemplo, en cárnicos, por ejemplo, en jamones, salchichas y demás. Particularmente con un grupo de estudiantes, yo dirigí una tesis hace 3 años
en la que los estudiantes trabajaron, por ejemplo, un jamón que en los jamones cocidos, empacados, uno de los principales problemas es el crecimiento de biopelículas alrededor del alimento. Esas biopelículas normalmente son por causa de bacterias acidolácticas, que aunque no son patógenas, sí son alterantes de ese tipo de alimentos. Es decir, yo no quiero que, por ejemplo, en los jamones se presenten esas biopelículas porque dañan, deterioran la calidad del alimento. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue un recubrimiento con gulupa. La gulupa es no sé si allá en Perú también existe o la conocen con ese nombre, pero es una pasiflora. Y lo que hicieron ellos fue extraer el aceite esencial de esta pasiflora y hacer un recubrimiento con almidón sobre el jamón para evaluar la vida útil en función de la producción de esa biopelícula en el tiempo. Ellos lo evaluaron durante un mes, que es la vida comercial que se le da a ese tipo de alimentos en refrigeración. ¿Y a qué voy con esto? A que en realidad se puede extrapolar a cualquier tipo de alimento siempre y cuando pues siempre y cuando se permita una interacción entre la superficie del alimento y el recubrimiento y se pueda formar ese recubrimiento. Es decir, yo no lo recomendaría, por ejemplo, en un producto de panadería porque no va a ser posible usarlo. El producto de panadería, pues por sus características físico-químicas, va a absorber todo el líquido porque en principio los recubrimientos son líquidos, son usados como líquidos o aspersiones líquidas. Entonces pues no va a haber una eficacia real en la conservación, pero pueden usarse en diferentes matrices alimentarias siempre y cuando se pueda encontrar esa interacción. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Aquí también tenemos otra pregunta de una de nuestros miembros del club, Astrid, que nos menciona, ¿qué propiedades tendría el limón para que el tratamiento con aceite esencial tenga algunos mejores resultados que el tratamiento solo con quitosano o junto con el aceite esencial de naranja? Bueno, en principio, cabe recordar que el quitosano, por sus propiedades físico-químicas, la N-acetilglucosamina, en sí es un antimicrobiano. Pero el poder antimicrobiano del quitosano no fue tan fuerte comparado con el aceite esencial de limón. De acuerdo con estudios realizados a este aceite esencial de cáscara de limón, porque en ambos casos fue cáscara de naranja y cáscara de limón, se encontró que el limón tenía particularmente altas concentraciones de limoneno, uno de los compuestos que yo les mostré en las diapositivas, y ese compuesto se ha comprobado que tiene un efecto antimicrobiano mucho más alto que otros compuestos fenólicos presentes en ese tipo de aceites esenciales. Entonces, muy seguramente, la mayor eficacia del aceite esencial de limón se debió a ese limoneno. Ok, muchas gracias. Acá también tenemos otra pregunta, doctor, de nuestra miembro Alexia, que nos menciona qué otro tipo de aceite esencial puede usarse en frutas dulces para que tenga una buena aceptabilidad sensorial y qué porcentajes son los recomendados para recubrimientos. Bueno, ¿qué tipo de aceite esencial? En principio, es necesario aprender a jugar con eso y en realidad no se requiere mayor conocimiento de pruebas sensoriales, pero sí del mercado local. Yo no podría decir, por ejemplo, cuál recomendaría para un mercado, por ejemplo, en Lima o en Perú, porque no conozco el mercado de allá, pero sí conozco cómo es el consumo, por ejemplo, aquí en Bogotá, en Colombia, y eso va a depender mucho de cómo se consuma el producto o cómo se consuma la fruta, que en este caso iba hacia la fruta. Si es una fruta dulce, ¿con qué jugaría mucho mejor esos aromas? Por ejemplo, valdría la pena usar un aceite esencial de canela, que la canela es
da notas dulces y también tiene actividad antimicrobiana. Podríamos usar aceite esencial, por ejemplo, de pasifloras. Se han hecho estudios, ya hay estudios con aceites esenciales, por ejemplo, como les decía, la gulupa, del maracuyá, que, que son pasifloras que poseen también, que son usadas por su actividad antimicrobiana. De hecho, en la medicina tradicional, este tipo de productos tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, son usadas para tratamiento de enfermedades digestivas, entre otras cosas. Entonces, se podría mirar eso, como habría que mirarlo en función de los hábitos de consumo. Si el producto se consume como una fruta, pues vale la pena usarlo como con aceites esenciales que den notas dulces. Si se utiliza como una hortaliza, pues ya valdría la pena usar aceites esenciales de origen por ejemplo, de hojas o de algunas hortalizas, como por ejemplo romero, qué sé yo, orégano, bueno, aunque el orégano no, porque es tóxico, perdón, pero sí podríamos hablar de otros aceites esenciales de ajo, de cebolla, etcétera, que podrían ser usados como un, como, pues para evaluar la vida útil de estos y para también combinarlos y extender su vida, su aceptación sensorial también. Doctor, también nos hacía la pregunta sobre los porcentajes recomendados en el caso de los recubrimientos. En este caso, como usted usa quitosano, ¿qué porcentaje se recomienda? Vale, en cuanto al el quitosano es un polímero que, como les decía, es obtenido a partir del exoesqueleto de crustáceos. No es tóxico y adicional no es metabolizable. Debido a los enlaces que tiene, a las estructuras que tiene, no es metabolizable. Por lo tanto, no hay un límite para el consumo de quitosano. Pero, ¿cuál es el problema con el quitosano? El problema es la solubilidad. La solubilidad máxima del quitosano está alrededor de 2,7 gramos por cada 100 mililitros. No es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de polímeros de origen vegetal? También, como la celulosa tiene una solubilidad máxima de 2 gramos por cada 100 mililitros de solución y es normal. Entonces, el problema con ese tipo de polímeros va a ser, o con el quitosano, va a ser la solubilidad más que la toxicidad que pueda tener, ¿vale? Ah, bueno, y en el caso de los aceites esenciales, ahí sí ya el límite es más sensorial que otra cosa, porque después de cierta concentración que en general es por encima de un gramo por 100 mililitros, ya se empieza a percibir no las notas aromáticas, sino un sabor residual amargo. Obviamente eso va a depender del aceite esencial, pero en cuanto a los aceites esenciales, el límite es sensorial, más que químico o cualquier otra característica. Listo. Acá también tenemos otra pregunta de nuestro miembro Iván, que nos menciona qué tipo de aceite esencial es posible usar para evitar mayor pérdida de turgencia y tener mejor textura. Bueno, en cuanto a la función de los aceites esenciales, no es en sí la de conferir textura. La textura fue dada, bueno, o está relacionada más con la pérdida de agua. En el caso de la turgencia, entre mayor turgencia, entre más turgente sea un alimento, mayor va a ser, pues también mayor va a ser el agua que se encuentra dentro de las paredes celulares. Entonces, esa presión interna es lo que va a producir esa turgencia en el alimento. Y en ese sentido, si nosotros logramos un recubrimiento que evite la pérdida de agua en lo más posible, también se va a poder preservar esa turgencia en una mayor medida. Pero no es con respecto al aceite esencial, sino con respecto a la pérdida de agua que pueda tener ese alimento. ¿Vale? En el caso, creo, doctor, de la textura, está más relacionado con el pretratamiento que hicieron con cloruro de calcio, me parece. Eh, Sí, uno de los aspectos es el pretratamiento, pero también la pérdida de agua. O sea, bueno, se sabe que el calcio también afecta, bueno, de hecho se utilizó el calcio para que
para fortalecer las paredes celulares y evitar esa pérdida de agua. Pero también, como se vio en las gráficas, bueno, todas las muestras tuvieron el mismo tratamiento. Se utilizó cloruro de calcio, se utilizó una solución de ácido láctico al inicial como sustancia desinfectante, etcétera, etcétera. Y todos sufrieron el mismo tratamiento, pero lo único adicional fue que tenía quitosano o quitosano y aceite esencial de limón o quitosano aceite esencial de naranja. Y lo que sí se encontró es que los que tenían quitosano, es decir, los tres tratamientos, eran tenían una menor pérdida de humedad y tenían una mejor firmeza comparado con el control. Sin embargo, como les dije también, pues no hubo una diferencia significativa con respecto a ese parámetro de calidad. Por medio de la vía de Facebook Live nos están preguntando también la amiga Stephanie. Bueno, primero agradece por la presentación, ha estado muy interesante. Y en el caso de la aplicación por aspersión de recubrimientos, ¿cómo se realizó el proceso de secado? ¿Usted, doctor, ve viable la aplicación de recubrimientos en alimentos de cuarta gama de manera comercial? Sí, de hecho ya se usa. De hecho, los recubrimientos ya se usan. En este caso, por ejemplo, se usan recubrimientos, por ejemplo, con celulosa, con carboximetilcelulosa o algunos otros polímeros ya se usan a nivel comercial porque se ha encontrado una extensión de la vida útil. De nosotros hablar de 7 días a poder hablar 12 días, económicamente es muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, sí, ya se están usando. Y sí, económicamente sí es viable porque el costo de ese tipo de materias primas, aunque es alto, no se usa en concentraciones excesivamente altas. Es decir, del alimento, nosotros podremos hablar de que de 100 gramos de alimento, 0,01 gramos serán el recubrimiento. Es muy bajo, entonces el rendimiento de ese recubrimiento va a ser muy alto y el costo no es significativamente alto. ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Bueno, espero que lo hayas podido entender, Stephanie. También tenemos una pregunta de nuestro miembro Gerardo, que le consulta qué otro tipo de recubrimiento, además de quitosano, usted recomendaría y que no presente este problema de solubilidad mencionado. En realidad no, la solubilidad no es no es tanto un problema, porque a esas concentraciones ya se presenta una capacidad antimicrobiana y es capaz de formar el recubrimiento. Entonces no lo vería tanto como como un problema, sino simplemente sería como su límite de uso y ya. Pero, ¿qué más se ha usado? Se han usado recubrimientos de proteínas, por ejemplo, caseinatos, acompañados también con sustancias antimicrobianas y bueno, eso obviamente, eso va a depender de la naturaleza del producto que se vaya a evaluar. Yo incluso puedo utilizar mezclas, se ha usado, se han reportado en bibliografía, por ejemplo, mezclas de caseinatos con quitosano, caseinatos con almidones, carboximetilcelulosa, etcétera. Se han utilizado diferentes mezclas y también las sustancias puras, varios polímeros, almidones modificados, almidón de papa, almidón de yuca, almidón de maíz, etcétera, diferentes tipos de almidones, por ejemplo, se han utilizado ceras, ceras vegetales también, y eso va a depender de la interacción que existe entre el alimento y el recubrimiento que se quiera usar. Si yo hablo de un alimento que, por ejemplo, un cárnico, una carne fresca que exuda muchísima agua, yo no recomendaría usar un recubrimiento a base de almidón, porque el almidón se va a solubilizar. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, un recubrimiento de base lipídica, que por su hidrofobicidad, pues va a estar se va a quedar alrededor del alimento. Lo mismo para una fruta, por ejemplo. Los almidones en general no son buenos acompañantes de las frutas troceadas, pero sí de frutas enteras. Entonces, eso valdría la pena evaluarlo es en función del tipo de fruta que se vaya a usar.
o del tipo de alimento del que se vaya a hablar, no solamente fruta, sino el tipo de alimento del que se vaya a hablar, más que de si se puede o no se puede usar, es de qué tan buena es esa interacción entre el alimento y el polímero que se quiere usar. Listo, doctor. Aquí también una de las participantes externos está preguntando, Janet, ¿cómo puede influir una mayor concentración de quitosano en comparación al que usted ha trabajado en esta investigación en cuanto a la efectividad y la aceptabilidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la influencia es principalmente sensorial. Yo podría utilizar una alta concentración de quitosano, pero ¿qué sucede? Como les comenté hace un momento, el quitosano es obtenido del exoesqueleto de crustáceos, camarones, gambas, etcétera. Y resulta que durante el proceso de extracción del quitosano, pues quedan olores, a pesar de que hay una operación de desodorización, quedan unos olores residuales, unos aromas residuales. ¿Y qué sucede? Que si se incrementa la concentración de quitosano, por más que yo quisiera, voy a empezar a percibir esos aromas a pescado y uno no quiere que la fruta me sepa a pescado. Entonces el principal problema es sensorial, ¿vale? Sí, efectivamente, eso es lo que se mostraba, ¿no?, en la gráfica que usted presentó. Aquí también nuestro miembro Saúl Kenji nos pregunta si el limoneno es el aceite esencial de limón con una mayor capacidad antimicrobiana, ¿a qué concentración podría ser usado? Tanto que tiene que ser efectivo, pero a la vez no debe alterar las propiedades del alimento. Y económicamente hablando, ¿qué tan fiable es usarlo en la industria alimentaria? Tan viable. Bueno, como les decía, eso va a depender, o sea, la concentración, no tengo los porcentajes a la mano de, de, de la composición exacta del, de los aceites esenciales. De hecho, los estuve buscando la tabla y no la encontré, pero, lo que les decía hace un momento, no se recomienda usar los aceites esenciales en concentraciones muy altas, concentraciones por encima del 1%. ¿Por qué? Porque por encima de esa concentración, uno, vamos a tener problemas de solubilidad. Dos, vamos a tener problemas de sabores residuales amargos muy desagradables. Y, eh, y pues tres, el costo se va a subir muchísimo. Vamos a estar hablando de que se van a elevar los costos en caso de que fuera viable. Y entonces no se recomiendan usar esos valores, esas cantidades muy altas. Ahora, si yo hablara, por ejemplo, de una matriz lipídica en donde un aceite, o sea, es decir, una solución lipídica o emulsificada en donde yo pudiera incrementar la concentración de esos aceites esenciales, eh, tendría exactamente el mismo problema de que pues sí, tendría una mayor actividad antimicrobiana y de pronto conferir, pero tendríamos el problema de los sabores residuales no aceptables para el alimento. Entonces, antes de este trabajo, se hicieron varios trabajos, varias pruebas con la concentración ideal, se probó hasta 1,5 y por encima de 1 ya no era aceptable el contenido de aceite esencial en una solución acuosa. Entonces, normalmente, desde el problema de los aceites esenciales va a ser el limitante sensorial, porque seguramente si yo incremento la concentración, la actividad antimicrobiana se va a incrementar. Y en cuanto a los costos, como les decía, como la concentración final de esos antimicrobianos en el alimento no es tan alta, los costos no, a pesar de que es, por ejemplo, 100 mililitros, están en alrededor de, eh, estaríamos hablando de alrededor de $60 de 100 mililitros del aceite esencial. Pero, por ejemplo, esos 100 mililitros alcanzarían para 100 mililitros alcanzarían para 100 kilogramos de fruta. 100.000 kilogramos de fruta, perdón, 100.000 kilogramos de fruta. Sería para una cantidad muy, muy alta. Entonces, eh, perdón, hice mal el cálculo. Sí, 100 kilogramos de fruta. Son 100 kilogramos de fruta que alcanzaría. Entonces sería muchísima la fruta y si vemos el costo, si ya hacemos el análisis de costo, no sería
no sería considerablemente alto, porque el rendimiento sería muy alto comparado con el costo. El costo-beneficio sería muy bueno, la relación costo-beneficio, ¿vale? Aquí también tenemos otra pregunta de uno de nuestros miembros que menciona, en el caso para la obtención del quitosano, ¿se ha utilizado algún tipo de crustáceo en particular, ya sea por motivo económico o sensorial? Bueno, el quitosano que yo compré ya venía, decía que era simplemente de la industria camaronera. Ya de la especie no podría decir exactamente de qué especie era o de qué, mm, no podría ser mucho más preciso con respecto a eso. Lo que sí es importante mencionar es que es muy importante el grado de acetilación que va a tener el quitosano. Si el quitosano tiene una alta acetilación y un peso molecular medio, nosotros hablamos de que el quitosano puede tener alto, medio o bajo peso molecular. Y entonces, una alta acetilación y un peso molecular medio de la molécula, vamos a tener una buena actividad antimicrobiana y una buena formación de gel. Pero y esas propiedades microbianas y de solubilidad van a variar en función de eso, de su peso molecular y demás. Pero no podría decir que eso depende del origen porque en realidad hasta ya no llegó ese estudio y con respecto al quitosano siempre lo conseguimos del mismo proveedor y y pues que lo obtenía bajo las condiciones fijas. Entonces no podría como ahondar en esa pregunta, no podría contestarla pues completamente. Bueno, doctora, le quería hacer una pregunta ya un poco más, viendo la parte metodológica. En el caso de cuando uno trabaja con mango, bueno, depende de la estacionalidad también, porque recordemos que tiene periodos de producción un poco más altos. En este caso, ¿cómo uno podría trabajar con un mango, por ejemplo, que se produce solamente 3 meses, pero una investigación dura un poco más tiempo? Lo recomendable es guardarlo o conservar el mango ya trozado, en este caso de mínimamente procesados, o el mango sin pelar, sin nada, y en congelación, refrigeración. ¿Cuál sería su recomendación para aquellas personas que quieran trabajar con mango y las dificultades que se le han presentado a usted mientras ha trabajado con esta fruta? Bueno, les cuento una cosa con respecto al mango aquí en Colombia. Resulta que en Colombia, las diferentes variedades de mango se producen, tienen dos épocas grandes de cosecha. La primera inicia en diciembre y termina aproximadamente en marzo. Y la segunda es agosto-septiembre, que es una temporada de menor producción, pero que igual se produce mango. Sin embargo, durante todo el año se encuentra mango aquí en Colombia. Entonces, nosotros no podemos hablar de una escasez de mango aquí en Colombia porque siempre vamos a tener en el mercado mango. Siempre se va a encontrar en las plazas de mercado mango. Entonces, a pesar de esa estacionalidad de la que hablaba, eh, aquí siempre hubo la disponibilidad. Y sin embargo, yo siempre, los dos lotes que se usaron, porque fueron dos ensayos hechos, o sea, los duplicados se hicieron en diferente momento. eh, Esos dos ensayos que se hicieron, siempre hubo la disponibilidad del mango y el mango fue de la misma finca. O sea, tuve la ventaja de que conocía a alguien en una cadena de supermercados. Y en esa cadena de supermercados, ese alguien me consiguió el mango directamente de la misma finca, que es en la finca en un departamento que se llama Tolima, que es uno de los mayores productores de mango del país. Y me consiguió el mango con las características que yo le pedí y el mango siempre estuvo disponible. Y lo que les digo, no sé cómo sea el problema, pues la situación con el mango allá en Perú, pero pues aquí en Colombia sí se puede conseguir durante todo el año. Es de las pocas frutas, el mango y la guayaba, por ejemplo, se pueden conseguir durante todo el año aquí en Colombia, a pesar de que ambos tienen una estacionalidad. Hay disponible de esas frutas. Entonces no tuve ese problema, ¿vale? Ok, doctor, muchas gracias. Creo que ya
ya no habría ninguna otra pregunta que nos dejaron en esta presentación. Entonces, ya vamos a ir culminando. Bueno, sin antes no agradecerle, doctor Fabián, por la presentación. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido un poco el conocimiento que ha tenido a lo largo de su carrera de investigación. También a César, ¿no?, por haber contactado con usted. Y esperamos que tal vez en otra ocasión también de nuestro club de conservación de alimentos, poder tenerlo con nosotros para que comparta un poco más de lo que pueda tener. Dale, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, César. ¿Algo más que agregar para poder cerrar con nuestra sesión?